En este video vamos a hablar sobre el yeso como material de construcción. El yeso, como hemos dicho ya, es junto con la cal un aglomerante muy antiguo que ha sido usado hace miles de años por los sumerios y los asirios en la llamada Media Luna Fértil en el Medio Oriente, luego por los egipcios en el norte de África, las pirámides famosas, y luego por los griegos y los romanos, ¿no?, en el sur de Europa. Sin embargo, en ninguna parte se ha igualado el esplendor que alcanzaron los árabes en sus magníficas edificaciones durante el tiempo que estuvieron en España. Como ustedes saben, los árabes dominaron la península ibérica entre los siglos VIII y XV y dejaron ahí una muestra de su gran maestría en el manejo de este material en algunas edificaciones que vamos a apreciar a continuación. A pesar de todo esto, ha sido recién en la década del 30 del siglo pasado que se ha comenzado la fabricación industrial de este material y se han diversificado sus usos en la construcción, como vamos a ver también. Ahí tienen ustedes imágenes de la famosa Alhambra de Granada, se puede ver el Patio de los Leones, y aquí podemos apreciar en esta imagen el exquisito acabado que tenían los muros, los capiteles, las columnas de esa edificación. Aquí tienen otra imagen del Patio de los Leones, donde se puede ver también los canales para el transporte del agua desde otra perspectiva, ¿no? Aquí tienen ustedes otra edificación importante, es el llamado Alcázar de Sevilla, uno de los más imponentes palacios que dejaron los moros en España. Y aquí se puede ver en la parte derecha de esta imagen cómo el yeso se deteriora cuando es expuesto al medio ambiente. Vamos a hablar de eso más a continuación, más adelante. Esta es la razón por la que este material en estos lugares debe ser sometido a un mantenimiento permanente para mantener su esplendor, ¿no? Ahora vamos a ver la definición de lo que conocemos como yeso. El yeso es en principio el producto de la combinación del sulfato de calcio con el agua y existe en tres formas. Primero como piedra de yeso o algés, como pueden ver ustedes, esta es una palabra de origen árabe, que se utiliza para todos los diferentes tipos de piedra de yeso, que tiene dos moléculas de agua. Se conoce también como sulfato de calcio dihidratado o dihidrato. Luego aparece como sulfato de calcio semihidratado con media molécula de agua. Este es un producto artificial. Y puede aparecer también sin nada de agua como anhidrita. Este es el sulfato de calcio sin nada de agua. Junto con la cal, como decíamos también, es un aglomerante aéreo, es decir, que solamente puede fraguar en el aire y no así en el agua. Sus resistencias mecánicas son moderadas, pero por su rápido fraguado y su menor costo, es muy adecuado y muy difundido como material de construcción. Se obtiene a partir de la calcinación de la piedra de yeso a temperaturas menores a 170 grados centígrados. Esa piedra de yeso puede tener diferentes denominaciones, puede tratarse de selenita, gipsita, alabastro, etc. Aquí tienen ustedes en la parte inferior izquierda de la diapositiva unas imágenes de piedra de yeso, ¿no? Entonces, esta piedra de yeso o sulfato de calcio dihidratado con dos moléculas de agua es sometido al calor y pierde una molécula y media de agua para formar lo que se conoce como sulfato de calcio semihidratado o hemihidrato. Y se produce obviamente un desprendimiento de agua, ¿no? Entonces, a mayor presión y temperatura, porque este proceso también puede obtenerse por grandes presiones, entonces estas dos moléculas de agua se desprenden en parte y queda solamente media molécula de agua para producir el sulfato de calcio semihidratado, que es un producto artificial. Y si se prosigue con ese proceso se obtiene la anhidrita, que ya es el sulfato de calcio sin nada de agua. Entonces, una vez pulverizado y amasado con agua, ese sulfato de calcio semihidratado se vuelve a hidratar, recupera su molécula y media de agua y vuelve a reconstituir el sulfato de calcio dihidratado de origen. Es decir, de nuevo se forma la piedra de yeso. Esta reconstitución del dihidrato, que es un compuesto estable, es lo que hace del yeso un aglomerante. Entonces, el sulfato de calcio semihidratado no es un compuesto estable, es un compuesto bastante inestable que tiende a recuperar el agua para formar el sulfato de calcio dihidratado.
Ahora, si la temperatura de cocción es mayor a 170 grados centígrados, entonces, como hemos visto, la piedra de yeso se convierte en anhidrita, que es también un compuesto inestable con gran avidez de agua. Y incluso hay una tendencia del sulfato de calcio semihidratado a absorber el agua del medio ambiente para transformarse otra vez en dihidrato, como hemos dicho ya. Si se somete el material a temperaturas aún mayores, a 900 o 1000 grados centígrados, se forman los llamados yesos hidráulicos que se suelen usar en el extranjero para pavimentación. Estos productos no tenemos aquí en nuestro país. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la fabricación del yeso. En primer lugar, se produce la extracción de la piedra de yeso, de las canteras, y su trituración en machacadoras o molinos especiales. Luego se procede a la calcinación, que produce la deshidratación que hemos explicado ya, y luego se procede a moler y almacenar y distribuir y comercializar el material obtenido. Debido a que la temperatura de cocción es menor con relación a lo que se necesita para la cal o para el cemento, que hemos estudiado ya, el yeso es un material barato. Aquí tienen ustedes ejemplos de hornos para la calcinación del yeso. Aquí tienen un horno bastante artesanal, ¿no? Rústico. Y aquí a la derecha tienen un horno de fabricación china, que es para la producción industrial. En cuanto a los tipos de yeso, hay una clasificación antigua que se puede encontrar en los textos españoles sobre todo, que es la siguiente, lo que está aquí con negrillas, ¿no? El yeso negro, el yeso blanco, y después han aparecido los yesos de prefabricado, en tiempos más modernos, y las famosas escayolas. Los yesos negros son los que equivalen en las normas, la norma europea y también en la norma nacional, como vamos a ver, equivale el yeso grueso de construcción. Tiene entre el 50 y 60% de midrato, no es muy fino en su molido y generalmente tiene tonalidades grises o un poco oscuras. Se utiliza para tabiquería, es decir, para morteros de junta en tabiques, o para enlucidos que no son necesariamente vistosos, ¿no? Generalmente tabiques temporales. El yeso blanco, que es un yeso más fino, yeso fino de construcción, se llama en las normas actuales, y tiene entre el 60 y 80% de midrato. Tiene un color más blanco con relación al anterior y en general se utiliza para enlucidos. Luego tenemos el yeso de prefabricado que ya aparece en las normas, que es más puro y resistente que el yeso blanco y se utiliza en elementos prefabricados principalmente, como su nombre lo indica. Y finalmente tenemos las escayolas, que son los yesos más puros, que tienen de 80 al 90% de midrato, tienen color blanco, son muy finos y se utilizan para decoración, pero también se utilizan en medicina, ¿no? Cuando a nosotros se nos tiene que enyesar un brazo por la rotura de un hueso, etc., se utilizan estas escayolas. Aquí tienen ustedes una imagen de una escayola que es producida en el exterior. Aquí no tenemos escayolas a la venta. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las propiedades del yeso. Vamos a hablar de su densidad, su finura de molido, el fraguado, la resistencia mecánica y luego algunas propiedades específicas del yeso como material, como son la absorción, los daños que produce la absorción de agua, la expansión, la adherencia, la corrosión y la resistencia al fuego. Estas últimas como propiedades muy específicas de este importante material. En cuanto a la densidad, que tiene interés para hacer dosificaciones de mezclas principalmente, la piedra de yeso tiene una densidad aparente que está alrededor de 2.3 gramos por mililitro o kilogramos por litro si quieren ustedes. En tanto que el sulfato de calcio semihidratado, que es lo que comúnmente conocemos como estuco en nuestro país, se tiene una densidad que está entre 2.6 y 2.8 gramos por mililitro. La finura de molido es otra propiedad importante para el yeso, como en todo aglomerante, y nos indica la eficiencia como aglomerante para la reacción. El fraguado es una propiedad muy especial y muy importante del yeso, es bastante rápido. El inicio del fraguado puede producirse entre 2 y 5 minutos, a veces un poquito más en los yesos nacionales, y el fraguado inicial puede estar entre 15, 30 o 40 minutos. Esta es la razón por la que en muchos países extranjeros se suele usar retardadores de fraguado, como es el caso del cloruro de calcio, el bórax, el azúcar, alcohol, el agua caliente inclusive, y se producen productos con retardadores, ¿no? Es decir,
yesos de fraguado más lento. Aquí pueden ver ustedes dos imágenes del ensayo para determinar el fraguado, donde se elaboran unas pastillas de yeso que se colocan encima de unas placas de vidrio y se procede a hacer cortes para ver el fraguado inicial, el inicio de fraguado, cortes con un cuchillo, y luego se procede a aplicar una presión con un dedo de aproximadamente 3 kilogramos, perdón, de aproximadamente 5 kilogramos, hasta ver el momento en el que deje de producirse una huella del dedo en la superficie de la pasta de yeso ya endurecida. Vamos a hablar de esto en un laboratorio especialmente destinado a esta actividad. En cuanto a la resistencia mecánica, esta puede depender de muchos factores, de la composición, la pureza del yeso, la cantidad de hidrato, obviamente, de su finura, la cantidad de agua de amasado, el contenido de humedad absorbida, etc. Mientras más agua, menor es la resistencia. Aquí pueden ver ustedes unas probetas prismáticas de 4x4 por 16 milímetros que son elaboradas en un molde especial y luego son sometidas a flexión, como pueden ver ustedes en la imagen de la derecha, ¿no? Entonces, de esa manera se determina la resistencia a flexión del yeso. La absorción es otra propiedad importante en el yeso porque, como hemos dicho ya anteriormente, el yeso tiende a absorber agua del medio ambiente y esta reduce su resistencia mecánica. Por ello es que se debe procurar no utilizarlo expuesto a la intemperie sin la debida protección, porque la humedad lo deteriora. Otras propiedades importantes del yeso son la expansión, es un material tremendamente expansivo, lo que lo hace adecuado para el moldeado de elementos prefabricados o para revestimiento. La adherencia también es otra propiedad importante porque el yeso tiene buena adherencia prácticamente con todos los otros materiales de construcción, con las piedras, los ladrillos, incluso con los metales, con el hormigón, etc. Pero esta adherencia disminuye con el tiempo y fundamentalmente con la absorción de agua, es decir, con su contenido de humedad. El yeso es también corrosivo, al ser un sulfato, entonces es bastante agresivo con los metales, corroe el hierro y el acero, por eso no debe estar en contacto directo con estos materiales, ¿no? Si ustedes se ponen a observar un poco, van a ver que, por ejemplo, en los marcos de las puertas, donde los clavos que se utilizan para adherir esos marcos a las paredes, que han estado en contacto con el revestimiento, el enlucido de yeso de las mismas paredes, entonces esos clavos están tremendamente corroídos, o cualquier elemento metálico en principio, por la acción de este sulfato. El yeso es también resistente al fuego, debido a que tiene dos moléculas en su constitución final como elemento estable, como ya hemos visto, el sulfato de calcio dihidratado. Entonces esto lo hace muy resistente al fuego, es una de sus principales propiedades. Tarda en deshidratarse, brindando una protección bastante eficiente a los ambientes que rodea. Esta es la razón por la que en muchas normas extranjeras se exige la utilización de yeso, de placas de yeso, para evitar la propagación de incendios. Entonces, son comunes los paneles cartón, yeso, cartón, que ahora existen también en nuestro país, como vamos a ver un poquito más adelante, fundamentalmente para la protección contra el fuego y el aislamiento de ambientes en caso de incendio. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los usos del yeso en la construcción. En primer lugar, como hemos dicho ya, se utiliza como conglomerante en tabiquería. Generalmente se trata de tabiquerías temporales, ¿no? Que no tienen que permanecer mucho tiempo, y en vista de que tiene un fraguado rápido, se puede hacer tabiques bastante rápidamente en comparación con los morteros de cemento, por ejemplo, o de cal. Entonces, esta es una primera utilidad. Después tenemos la principal utilidad, tal vez, que es la del enlucido de interiores y cielos falsos. Al menos aquí en nuestro país, esta es una de las funciones principales del yeso como material de construcción. Aquí podemos ver imágenes donde se ve el planchado de superficies, tanto de muros como de cielos falsos, aquí a la derecha, utilizando pastas de yeso. Se puede usar también para molduras, para crear revestimientos elegantes. Aquí tienen ejemplos de ello. Aquí entre una pared y un cielo falso se puede ver una moldura bastante bonita. Aquí en la imagen del centro también, donde dice escayola, es que se ha utilizado una escayola como un yeso más puro, como ya conocemos. Y aquí pueden ver ustedes adornos, ¿no? Bastante bonitos
también para los ambientes interiores. Aquí tenemos el uso del yeso como aislamiento térmico contra el fuego o también como aislamiento acústico en la forma de paneles, que pueden ser estos paneles cartón, yeso, cartón, que ya se fabrican en nuestro país. Y aquí pueden ver en estas imágenes las llamadas dry walls, o sea, paredes prefabricadas en secas, donde se utilizan paneles a base de yeso. Aquí en una pared, aquí en un cielo falso. Aquí pueden ver también ustedes cómo se está montando uno de esos paneles. El yeso se puede usar también, como hemos dicho, para hacer elementos prefabricados, ¿no? Bloques huecos para aligeramiento de losas, paneles para cielos falsos, como ven aquí en la imagen mostrada en la diapositiva, etc. O puede ser utilizado en la forma de piedra de yeso, o sea, como sulfato de calcio dihidratado, como retardador de fraguado para el cemento. Esta utilización ya la hemos visto antes, o ese uso, ¿no? Ahora, en esta imagen pueden ver ustedes ejemplos de productos extranjeros, ¿no? Como pueden ver aquí hay una diversidad de productos y entre ellos podemos ver, por ejemplo, los yesos rápidos, es decir, yesos de fraguado rápido, cosa que puede ser regulada con o sin la utilización de retardadores de los que hemos hablado antes, ¿no? Lamentablemente aquí en nuestro país no tenemos la diversidad de productos que se pueden encontrar en el extranjero. Si bien en Bolivia tenemos muchos yacimientos de piedra y yeso, sobre todo en la parte occidental del país, no tenemos un desarrollo importante de esta industria y la mayor parte de los yesos que se comercializan, al menos aquí en la ciudad de La Paz, son de producción artesanal. En La Paz los mayores yacimientos se encuentran en Sorata, en Corocoro, en la región de Vichaya sobre todo, y en la provincia de Pacajes de La Paz y en Milluni también, ¿no? Aquí la producción artesanal está muy difundida, sobre todo en el altiplano y en los valles. Pero estos productos, como hemos dicho ya, son artesanales y no tienen siempre una calidad adecuada, debido a que se trata de un material de fácil obtención y con temperaturas relativamente bajas de cocción, no requieren grandes inversiones. En esta diapositiva podemos ver dos envases de productos nacionales. A la izquierda tenemos el estuco Los Andes, que es de reciente aparición, hay que decirlo, y ha sido ensayado ya en el Instituto de Ensayo de Materiales, entonces nosotros tenemos ya algo de información sobre este producto, que repito es nuevo en el mercado. A la derecha tenemos una bolsa de un yeso de procedencia cochabambina, de la fábrica Cobose, que también ha sido ensayado en nuestro instituto. Entonces, no hay muchos productos de estos en nuestro país. Anteriormente se podía encontrar el estuco Huancapampa, por ejemplo, que tenía su fábrica en la región de los Yungas, del departamento de La Paz, pero ese material ha desaparecido del mercado. Ahora, el único relativamente procesado de cierta calidad que podemos encontrar es este estuco Los Andes que ven aquí en la figura de la izquierda. El otro producto que se encuentra masivamente en nuestro medio es el llamado estuco Vichaya, que se puede clasificar como un yeso negro de construcción, que es de producción artesanal y que procede de la región de Vichaya en la provincia de Pacajes que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora vamos a hablar acerca de la norma nacional para el yeso, la NB 12-2004, que como habíamos dicho ha sido tomada de una norma europea y no vamos a encontrar aquí todos estos distintos tipos de yeso que aparecen en la clasificación, lamentablemente, pero es la norma que está vigente actualmente en nuestro país. Es bueno hacerles notar que nosotros hemos participado solamente en las últimas épocas, en los últimos años en esta comisión y lamentablemente todavía no hemos podido lograr que se haga una revisión exhaustiva de esta norma para adecuarla más a nuestra realidad. Esta norma ha sido hecha sin nuestra participación, si no recuerdo mal, en el departamento de Cochabamba, en Ibnorca, regional Cochabamba, y no hemos participado en su elaboración, repito. Entonces nosotros hemos pedido
que se haga una actualización de esta norma para adecuarla mejor a nuestro medio. Lamentablemente todavía no hemos logrado que eso se haga realidad. Así como está nuestra norma, esta NB 122004, se clasifica los yesos en yeso grueso, yeso fino, yeso de prefabricado, y aquí pueden ver en las últimas columnas dos tipos de escayola, la E3 y la E3,5. Ahorita vamos a ver de dónde vienen estos números. En cuanto a la parte química, se controla el contenido de emidrato, que como ustedes ya saben es el compuesto principal, es el compuesto activo en el yeso. Se controla el contenido de agua combinada, con el sulfato de calcio, obviamente, el índice de pureza, que nos da también un parámetro para evaluar la cantidad de emidrato activo que tiene el material, y el pH. En cuanto a los requisitos físicos, ¿no? Se controla la finura del material, con un material retenido en el tamiz número 100, que como ustedes saben tiene una abertura de 150 micras. El contenido retenido en ese tamiz debe ser menor al 50% para el yeso grueso, menor al 15% para el yeso fino, menor al 30% para el yeso de prefabricado y menor al 5 y al 1 para las dos escayolas. Se controla también el inicio y el final del fraguado. El inicio del fraguado debe ser mayor a 3 minutos y en esta norma, fíjense aquí, hay una cosa importante que destacar. Se tiene un final de fraguado menor a 10 minutos. Esto está totalmente inadecuado para los yesos de producción nacional. Ningún yeso en nuestro país cumple este requisito. ¿No? Generalmente los fraguados finales de nuestros yesos están entre los 35 o 40 minutos. Entonces, esto hay que revisar. Hemos pedido ya nosotros con una nota y una horca que se haga la revisión sobre todo de este punto, pero lamentablemente no hemos logrado que se atienda a nuestra solicitud hasta el momento. Se controla además en cuanto a requisitos mecánicos la resistencia a flexotracción con las probetas de 4x4 por 16 milímetros que habíamos mostrado en una diapositiva anterior, y se controla la resistencia a compresión. Como pueden ver ustedes, aquí tienen los órdenes de magnitud de la resistencia del yeso, que como ven para flexotracción están entre 2,5 para el yeso fino, 3 para el yeso prefabricado y 3 y 3,5 respectivamente para las escayolas. Fíjense que estos valores son los que le dan la denominación a estas escayolas que aparecen aquí en las últimas columnas. En cuanto a la resistencia a compresión, esta debe ser mayor a 7,5% para el yeso grueso, mayor a 7,5 megapascales para el yeso grueso, 10 megapascales para el yeso fino, 12,5 para el de prefabricado y para las escayolas 12,5 y 15 respectivamente, ¿no? Todos estos últimos valores en megapascales. Bien, con esto hemos concluido el capítulo de yesos que corresponde a la materia de materiales de construcción SIF 216.